Hola, ¿estás allí? Comienza Rock Interview con León Gómez a través de Mente Radio desde Quito, Ecuador. Acompáñanos y conoce la mejor versión de los protagonistas de la escena musical de Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Rock Interview con León Gómez. ¿Qué tal mis panas? En total y verdadero gusto en saludarles. Les habla León Gómez, conductor del programa Rock Interview. Y hoy viernes 20 de marzo damos inicio a una nueva edición de nuestra nueva temporada de Rock Interview, transmitiendo en formato audiovisual a través de la señal digital simplemente perfecta de mentemente.net desde Quito, Ecuador, y transmitiendo desde los tremendos espacios de Viva Cerveza, acá en Quito, Ecuador. Rock Interview es un espacio diseñado para mostrar la mejor versión de todos quienes forman parte de la escena musical en Ecuador y muy pronto en Latinoamérica y el mundo. Rock Interview llega a ustedes por cortesía de GraciasMusic.com desde Miami, Estados Unidos. Tu próximo hit a un solo clic de distancia con GraciasMusic.com. Viva Cerveza, impulsando la revolución artesanal, y Viva Arte, Centro Cultural, dando apertura a todos quienes forman parte de la movida cultural en Ecuador. Dicho todo esto, mis panas, vamos a meternos rápidamente en esta nueva edición de Rock Interview de hoy, viernes 20 de marzo, con invitado especial desde la ciudad de San Antonio, desde Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador, nuestro invitado especial Lenín Garzón, experimentado músico y líder fundador de la banda de hard rock Cadena Perpetua. Antes de darle la bienvenida formalmente a nuestro invitado, permítanme por favor a ustedes ofrecerles un briefing que genera el marco de la trayectoria musical de Lenín Garzón. Y es que Cadena Perpetua es una banda de hard rock fundada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, Ecuador, con influencias musicales amparadas en el rock, hard rock y rock and roll, entre otras. Sus antecedentes como proyecto musical tienen varios hechos particulares. Al grabar su primer EP promocional se separan en el año 2005. De este trabajo, dos temas, los son titulados Emperatriz y Tren Eterno, en formato balada rock, se posicionan de manera muy favorable entre el público, gracias en gran medida a la difusión en los medios de comunicación, por lo que se convirtieron en dos clásicos del rock en el norte del país. Luego de varios años, su fundador y compositor, el experimentado músico Lenín Garzón, concreta la iniciativa de retomar la banda en el evento denominado Cadena Perpetua Único Regreso, en el cual presenta al público un repertorio completamente inédito de 10 temas, al que bautizaron como Bipolar Album Rock. Bipolar Album Rock fue producido entre 2025 y 2026 en Satan Machine Studio, del productor Javier Girón, trabajo del cual se desprende su primer sencillo promocional titulado En el infierno no hay lugar, que se estrenó oficialmente el pasado 27 de febrero de 2026 en las plataformas digitales. Es importante destacar que Cadena Perpetua en el año 2024, de la mano del gran director de artes visuales Miguel Ángel García Moreno, produce el videoclip oficial del tema titulado Emperatriz, trabajo audiovisual que le ha merecido comentarios y reacciones muy positivas por parte del público. Para 2025 produce el lyric video del tema Living Alone, que contó con la colaboración del vocalista James Sloan de la banda de Ecuador Wizard. Y para el próximo 28 de marzo de 2026 se realizará el gran estreno de Bipolar Album Rock, en el cual se tiene previsto que la banda presente en vivo todos los temas incluidos en Bipolar Album Rock. El line-up actual de la banda está conformado por Jeremy en voz, bajo y coros, Iván Fuentes en batería y Lenín Garzón en composición, guitarra y voz, y es nuestro invitado en esta edición de Rock Interview. Con este briefing que genera el marco de la trayectoria y la experiencia musical de Lenín Garzón, te damos formalmente la bienvenida a esta edición de Rock Interview de hoy viernes 20 de marzo aquí en los estudios y en los espacios de Viva Cerveza en Quito, Ecuador. Bienvenido, Lenín. Un gusto. Estimado León, un gusto saludarte en estas confortables y acogedoras instalaciones de Viva Cerveza a través de la producción de mentemente.net. Es un honor estar aquí contigo y con toda la producción. Magnífico, Lenín. Y precisamente vamos a generar el
marco de trayectoria, tomando en cuenta de que son más de 30 años de carrera musical, has vivido un montón de experiencias, buenas, malas, dentro de la movida musical de Ecuador, específicamente en Ibarra. Y sin embargo, todo ello precisamente y justamente ha permitido de que Lenín Garzón tenga una formación dentro de la música impecable, intachable, y que ha prosperado con sus altos y bajos dentro de la escena ecuatoriana. Lenín Garzón, en sus inicios musicales, ¿qué impulsó a Lenín Garzón a incursionar en la música, a formar parte de la movida y posteriormente a, digamos, mantener una actividad férrea y muy seria con su proyecto de Cadena Perpetua? Lenín Garzón, como músico y como persona, se formó y se forjó en un barrio. Y como todo músico, la mayoría de músicos empezó en el colegio. En el colegio inició todo, participando en diversos festivales intercolegiales de la música, obviamente siempre con mi gusto y mi tendencia hacia el rock. Uno de los capítulos que marcó, digamos, mi vida estudiantil fue participar en un evento denominado el Segundo Intercolegial de Música Moderna, en el cual, ante todo, contra viento y marea, logramos ganar ese festival, con músicos prácticamente que carecíamos de instrumentos musicales, los cuales había gente de buen corazón en ese tiempo que nos prestaban los instrumentos. Obviamente no esperaban la sorpresa de que nosotros ganáramos ese festival. Entonces ahí inició todo. Y estamos hablando específicamente del año 94, ¿correcto? Sí, el 26 de marzo de 1994 ganamos ese festival intercolegial con el colegio de Ibarra, el colegio Yaguarcocha, un colegio que no tenía mayor trascendencia en la parte musical, no tenía mayor historia. Entonces fue una sorpresa para propios y extraños que ganáramos, y de ahí empezó todo. Y en este caso, Lenín, tengo una duda particular, porque lo hablábamos tras cámaras, que eran dos cosas fundamentales. Uno, el jurado que conformó precisamente ese intercolegial, que te llamó poderosamente la atención en su época, porque era gente que formaba parte del medio y de, digamos, las artes y de la radio, bueno, del entorno de los medios masivos ecuatorianos, número uno. Y número dos, porque también tuvieron la oportunidad de ganarle a un conservatorio de música. Pero eres tú la persona indicada, Lenín, para ofrecernos esos detalles específicos de lo que fue esa estupenda experiencia de ese intercolegial, que es lo que, digamos, fundaron las bases de lo que es hoy en día Lenín Garzón como músico. Sí, el jurado fue bastante especial y muy representativo en cuanto a medios de comunicación y artistas, porque estaba integrado por 3 personas que conocían del medio musical. Estaba un locutor de radio que es bastante conocido y con bastante trayectoria de la ciudad de Quito, es Patricio Borja Reyes, conocido como El Diablo. Estaba una periodista que tenía en ese tiempo, ¿no?, un programa de videos musicales y este tipo de situaciones. Y estaba el Sambo, Fabricio Ferretti, que es un músico súper conocido, sobre todo en el sector de Guayaquil. Entonces, y en ese momento eran los, digamos, lo más representativo que había, los top en cuanto a medios de comunicación en el Ecuador. Entonces creo que fue ese también un plus que le dio a ese triunfo. Y también, sí, de verdad, el conservatorio de música que hay en Imbabura, pues quedó en segundo lugar. Entonces como que fue algo que sí, la gente me empezó a tomar en serio, ¿no? Porque como a veces hay sueños en el colegio, en la adolescencia, que van y vienen. De pronto había gente que se imaginaba que esto era solo momentáneo, la novelería, que de pronto yo quería una guitarra eléctrica para unos meses y después la iba a colgar o de pronto la podía vender. Entonces fueron tomándome en serio en ese momento ya. Y es un festival que lo recuerdo con mucho cariño porque es el colegio donde mejor me pasé, donde mejor disfruté la vida estudiantil. Y una vez que lograste, bueno, más allá incluso de mostrarte a ti mismo que tenías el talento, la pasión, el fervor por hacer música, por incursionar en la música, convertirte en músico, y que en este caso el haber ganado este intercolegial también permitió a tu entorno a respaldarte y a darte ese apoyo necesario para que incursionaras en la música. ¿Qué pasó con ese Lenín después? ¿Cómo penetró Lenín? ¿Cómo conformó? ¿Cómo incursionó dentro de la movida de otrora de Ibarra? Que sabemos que existía, digamos, músicos, había una movida interesante, ¿no? Había una actividad
interesante en esos años de los mediados del 90. ¿Cómo empezó Lenin precisamente a incursionar, a penetrar en ese mundo de la música para posteriormente formar parte de proyectos y hasta, ¿por qué no?, haber formado su propio proyecto musical? Sí, y es verdad, es algo real que en ese tiempo había más músicos, había más movimiento, había más, digamos, muchísimas más gente interesada en hacer música real. Entonces, como todos, y yo tuve la fortuna, mi fortuna personal fue en ese momento que agrupé una banda, hice una banda con personas muy cercanas, muy afines, muy empáticas, muy amigas, muy amigos del barrio. Entonces eso creo que fue algo también muy importante que me ayudó mucho a fortalecer digamos, la música y la amistad. Entonces con esta banda que formamos se llamó Cadena Perpetua ya. Ahí nació Cadena Perpetua, más o menos en el año 95-96 salió el nombre de Cadena Perpetua. Y tengo que ser muy sincero, el nombre no lo puse yo, lo puso un amigo que está en España, que es Wilmer, que era el baterista, él puso Cadena Perpetua, yo no. Entonces, seguimos adelante con la banda, nos fue muy bien, hacíamos un tributo muy interesante a la banda extinta Nirvana. La banda en ese momento, después de unos 2 años de intensa actividad, se deshizo, porque la mayoría de gente migró, los de la banda. Uno fue a Francia y otro se fue a España. Entonces, de ahí existió un paso importante en mi caso personal, de empezar a tratar de escribir algo, de empezar a componer algo. Interesante este detalle que comentas, Lenin, que comenzó, bueno, como suelen comenzar muchas bandas, que incluso hoy son bandas mainstream, y en sus inicios comenzaron como una banda tributo. Eso es algo, digamos, propio, ¿no? También de tener la pasión y el decantarse por ciertas bandas que son sus favoritas y todo esto que tiene que ver con la pasión por la música, ¿no? En este caso en particular, Cadena Perpetua inicia como una banda tributo a Nirvana, y me habías comentado también tras cámaras un hecho interesante que precisamente le dio un posicionamiento a Cadena Perpetua, no solamente porque desarrollaba muy bien los temas de Nirvana, sino porque parte del line-up, en este caso el vocalista, era alguien muy similar. Sí. Coméntanos un poco esa, que incluso fue como un efecto de casualidad, ¿no?, que se juntó para que Cadena Perpetua lograra iniciar, en este caso, como una banda tributo a Nirvana. La verdad que fue una coincidencia muy interesante, porque cantaba súper parecido, o sea, cantaba muy bien, por no la gente diga que soy exagerado, cantaba muy bien, y habían sido meses de lo que había fallecido el vocalista de Nirvana. Entonces fue una coincidencia muy, digamos, una buena fortuna, pero no solo se quedaba en el parecido incluso físico, porque el parecido físico existía, pero el asunto es que los shows que dábamos con Cadena Perpetua eran iguales, así de explosivos como lo hacía la banda. O sea, no solo nos limitamos, digamos, a la música, sino también a la escena. Baterías rotas, el vocalista se lanzaba contra la batería, o alguna vez una guitarra rota, también una batería rota, y otras anécdotas que por el público no se puede conversar, creo, no sé si esto es censurado, pero son cosas así que las vivimos no solo musicalmente, sino el vocalista se metió tanto en el personaje que hacía eso, destruía cosas, se clavaba de cabeza contra la batería. Entonces era un show completo y nos fue bien, y mientras duró fui feliz. Y desde ese punto nos comentabas que obviamente hubo un paso, un punto de quiebra, pero que también hubo una necesidad de parte tuya de no quedarte encasillado como una banda tributo, una banda de covers, sino que quisiste dar ese paso importante que generalmente, digamos, forma parte de ese proceso evolutivo del músico, que es empezar a componer, a crear su propia música, su propia letra, darle una identidad propia y única en este caso, lo que era Cadena Perpetua. ¿Cómo fue ese proceso de transición y qué te animó justamente a decidir crear, proyectar y proponer temas inéditos de Cadena Perpetua? Primero decidir con la banda, decidir igual con el mismo nombre de Cadena Perpetua. Entonces tenía